Doy gracias por esta oportunidad, este privilegio que el Padre me da, esta oportunidad en este congreso, en este tercer congreso EJAD, en el cual nos hemos reunido y nos seguimos reuniendo por los medios de las redes sociales, aún los presentes. Pero es un momento muy exclusivo para el reino, en el reino de Adonai Elohim y para nosotros como esos hijos, como ese pueblo. Y ahora que el Padre nos ha guiado a tener este tema de la identidad. Ya hemos escuchado a nuestros hermanos de las circunstancias, las situaciones de Israel, y realmente de Israel, de cómo es que nosotros, como pueblo de Israel, pertenecemos o hemos pertenecido. Posiblemente se perdió durante años la identidad por, como han comentado nuestros hermanos, los expositores anteriores, por la rebeldía, la desobediencia del pueblo de Israel, así como el de Yehudá. Los dos se dividieron, los dos se separaron, y después de Shlomo, como comentaba la vez pasada en la enseñanza, Israel y Yehudá fueron rebeldes al Eterno. Y al ser esa rebeldía se manifestó en el Shamayim, y el Eterno, así voy a yo decirlo tajantemente, Él los separó de Él. Él los aborreció. Él ya no más tuvo comunión hasta la restauración de Yehudá, que fue en el 48, cuando se declaró como nación Israel. Ahí es cuando Yehudá regresó a Jerusalén, a Israel. Pero Yehudá, pues, también se mantuvo exiliado y también alrededor del mundo. Israel sigue exiliado, porque fueron 10 tribus, fue mayor, ahora sí que la mayoría, y se extendió por todo el mundo también. El retorno ya está próximo, pero cada uno de nosotros, como esa parte de Israel, tenemos que estar claros en nuestra identidad, en esa identidad, y retornar a esa identidad, que como lo han comentado anteriormente, pues costumbres, tradiciones, idolatría, rebeldía, desobediencia, todo eso es lo que Adonai Elohim vio en el corazón de Israel y Yehudá, y por eso Él se apartó de ellos. ¿Sí? Él se apartó de Yehudá y de Israel también. ¿Por qué? Porque dice que Él es un Elohim Kadosh, 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 un Elohim celoso. Y una de las partes de los mandamientos era de que Israel y Yehudá no podían tener ídolos, hacerse dioses ajenos. Y todos los reyes, en aquel entonces, la mayoría de los reyes hicieron altares o lugares altos, dice la Escritura, y ofrecían sacrificios a los dioses paganos, a los cuales ya había aceptado Israel y Yehudá. Y con todo lo que más que se ha compartido, nada más es un preámbulo, y me gustaría hacer referencia a Zacarías, a Sejaryá, capítulo 8, verso 13, 14 y 15 a 17. Dice en la Escritura: y vendrá a suceder, oh casa de Yehudá y casa de Israel, así como fueron maldición entre las naciones, así ahora yo los salvaré, y ustedes serán una bendición. Sean de buen valor y fortalezcan sus manos, porque así dice Adonai Tsebaot, así como decidí afligirlos cuando sus padres me provocaron. Adonai Tsebaot dice, y no cambié de parecer.
verso 15, así ahora decido hacer el bien a Jerusalén y a la casa de Judá, sean de buen coraje. Estas son las cosas que tienen que hacer, hablen la verdad el uno al otro. En sus cortes impartan verdadera justicia y juicio apacible en sus puertas. Que nadie diseñe el mal en su corazón contra su prójimo y no amen el perjurio, porque todas estas cosas yo odié, dice Adonai. Aquí nosotros podemos ver en Sechariah o Zacarías que Adonai Elohim es el que decidió apartarse de Judá y de Israel. Pero en estos años, estos tiempos, viene la restauración. Viene la restauración para todos y cada uno de los que en sus genes, llamémoslo así, o en su ADN, tienen ese llamado de que son pueblo de Israel, o que somos pueblo de Israel. Yo le puedo decir algo, no todos son pueblos de Israel, no todos son pueblos de Israel. Solamente los que son pueblos de Israel son los que Adonai Elohim va a traer nuevamente hacia él. Y es precisamente retornar a la identidad, a nuestra identidad, de ser ese pueblo. O ponernos alertas y cuestionarnos si realmente yo soy parte de ese pueblo. ¿Por qué? Porque está el pueblo Goyim, que son los gentiles. Y aquí dice en esta porción de Sechariah que a la casa de Judá y a la casa de Israel, mientras estuvieron esparcidos, eran maldición, o estaban como maldición en las naciones. Por eso tanta persecución, por eso tantas circunstancias en contra del pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque toda la gente los veía como gente apestada, ¿no? ¿Sí? O sea, era una situación del celo que tenían, que quede claro, él sigue amando a su pueblo, él sigue amando a sus hijos, porque yo no sé qué padre, ¿verdad?, deje de amar a sus hijos. No solamente un padre que no es padre, ¿verdad?, para no decirle otra cosa. Pero un padre, cuando ama a sus hijos, aunque lo castigue, porque dice que la vara es para la espalda del necio, y Adonai Elohim usa la vara para corregir a su hijo, y su hijo sus hijos son Jehudá y Israel. Por lo tanto, ha usado la vara para corregir. Y como dice ahí, yo los salvaré y ustedes serán una bendición, en el verso 13, y ustedes serán una bendición, sean de buen valor y fortalezcan sus manos. O sea, Adonai Elohim está al cuidado, está al pendiente de Israel, de Jehudá. Y como dice ahí en el verso 14, porque así dice Adonai Tsebaot, así como decidí afligirlos cuando sus padres me provocaron, Adonai Tsebaot dice, yo no cambié de parecer. Algo que Adonai Elohim tiene es que Él es, lo que Él dice, eso es, y eso se hace, o sí o no. Y por lo tanto, nosotros tenemos que tener esa conciencia de quién es nuestro Padre Celestial. Sí, porque a veces como seres humanos estamos acostumbrados a que, pues pásamela, ¿no? Ya, pues bueno. O sea, no seas exagerado, papá. ¿No? Y todas esas circunstancias como seres humanos buscamos tratar de negociar incorrectamente con los padres. ¿Por qué? Porque hemos hecho errores, hemos hecho cosas que no convienen conforme a las normas, conforme a las reglas que en casa se han establecido. Entonces nosotros queremos mal negociar. El Padre Celestial
normalmente ha dado y ha decretado cómo tiene que ser el hacer su voluntad, el guardar sus mandamientos. Y muchas veces, como Yehudá y Israel, pues estuvieron siempre en contra. Después de Shlomo, todo fue un problema, como lo comentaba la vez pasada. Entre que se dividieron las tribus, las 12 que comentaba hace un momento el hermano también, ¿verdad? 10 tribus para acá y 2 tribus para acá, y cada tribu, o sea, las 10 tribus levantaron al siervo, ¿verdad? A Jeroboam lo levantaron como rey, y del otro lado a Roboam, el hijo de Shlomo. Pero Roboam y Jeroboam, los dos buscaron la idolatría. Y desde ahí empezó el problema. Y de ahí la separación y el cautiverio de Israel. Pero Adonai Elohim todo lo tiene bajo control. Adonai Elohim todo lo tiene en la palma de sus manos. Y Adonai Elohim, sabiendo lo que Israel y Yehudá estaban haciendo e hicieron, él ya tenía un proyecto para redimirlos. Ya hemos comentado, se ha estado comentando también. Y en este aspecto yo se lo quiero compartir con esta porción de la Escritura. Dice el Matillá capítulo 2, verso 6. El Matillá capítulo 2, verso 6 dice: y tú, Bet-Lehem, en la tierra de Yehudá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, pues de ti vendrá el rey que será pastor de mi pueblo Israel. Adonai Elohim ya tenía proyectado, ¿verdad? Ya lo comentaron anteriormente en el antiguo pacto, pero yo voy a hacer referencia en el nuevo pacto, que aquí está haciendo referencia de que ya tenía el proyecto de Adonai Elohim para redimir a Yehudá y a Israel. A Yehudá, porque de Yehudá iba a venir el pastor de su pueblo, Israel. Y ya generalizando, Israel son las 12 tribus, no nada más son 10, sino son las 12 o 13. ¿Por qué 13? ¿Por qué? Porque Efraín y Benjamín ocuparon el lugar, uno de Joseph y el otro de Leví, como pueblo. Por lo tanto son 13 tribus, por los levitas y las 12 tribus en las cuales Benjamín y Efraín ahí son parte. Por eso yo le digo que son siempre 13, no son 12, son 13 tribus, de las cuales Adonai Elohim está redimiendo y va a redimir. Y dice aquí tú Beilehem, casa de pan, ¿verdad? Traducido. En la tierra de Judá, de ningún modo eres la menor entre los príncipes de Yehudá, pues de ti vendrá el rey que será pastor de mi pueblo Israel. Ahí está la bendición. La bendición para retornar a nuestra identidad. Esa es una profecía que ya la compartieron los hermanos, pero es una profecía que aún Yeshua HaMashiach les está recordando al pueblo, a los hijos, a Yehudá y a algunos que estaban ahí de Israel, pero él estaba en Yehudá, Yeshua. Dice en Hebreos, en Ibrim, capítulo 8, versos 8 y 9, dice lo siguiente: porque Adonai sí halló y dice, miren, vienen días, dice Adonai, cuando estableceré un nuevo pacto en la casa de Israel y en la casa de Yehudá. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Misraim, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Así que yo, por mi parte, desistí de preocuparme con ellos, dice Adonai. Verso 10.
porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Adonai. Pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos, diciendo: conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Verso 12. Porque los limpiaré de sus transgresiones a la Torá, y nunca más me acordaré de sus pecados. Por lo que él ha dicho un nuevo pacto. El primero se ha vuelto viejo, y lo que es antiguo y obsoleto está en camino de desaparecer completamente. Bien, pues aquí estamos viendo que esta porción también lo dice hace referencia aquí en Ibrim, de lo que está en la profecía, de lo que iba a acontecer. Pero que aquí Shaliach Shaul está recordándole al pueblo hebreo, por eso es el libro a los hebreos. Se los está recordando para que recapaciten, para que reflexionen que ese nuevo pacto lo iba a mandar el Eterno, y que ese nuevo pacto iba a ser un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Claro, nosotros estamos viendo que, como comentaban nuestros hermanos anteriormente, lo importante de ese pacto es guardar sus mandamientos, ponerlos por obra. Eso es lo que identifica, o lo que nos da identidad, el poder tener la capacidad de asimilar los mandamientos y ponerlos en práctica. Porque una cosa es oír, y como dice por ahí la escritura también, de oídas te he oído, y así están muchos. Hay muchas circunstancias que se están presentando en la vida del ser humano, que por las oídas que han oído de la palabra, o más o menos, aproximadamente, pues no tienen ninguna identidad y siguen igual. Yo estaba meditando y haciendo una reflexión de estos tiempos. Realmente es para usar la palabra en estos tiempos y aplicarla en estos tiempos. ¿Cuántas veces no me han dicho: es que te manipulan, ¿verdad? Es que usan la palabra para manipularte? Sí, la palabra tiene poder. Posiblemente sí para manipular, pero yo lo pongo ahora en la práctica y digo: pues ahí está, todos los que me juzgaban y me criticaban, que me manipulaban, ahorita son los primeros que se ponen el tapabocas. De toda la manipulación, eso sí, y dicen: es que a mí nadie me manipula. Te quiero ver en la calle. O vaya con algún conocido que yo creo en la sangre de Mashiach. Yo sé cuál es mi identidad. Claro, yo le voy a compartir por qué lo creo. Yo sé cuál es mi identidad, yo sé quién soy, yo creo en la sangre de Mashiach, yo creo en el sacrificio de Mashiach, yo sé la obra de redención que hizo Mashiach por mí, yo tengo mi confianza en Mashiach, no que me manipule. Y tú sales a la calle y ves la manipulación global que hay. Eso, hasta el más gallo que se ponía ahí, es que los manipulan. Pues te quisiera ver, chulis, ahorita. ¿Ah? La verdad sí, cada vez que ando en la calle es lo que pienso. Todos los manipuladores, ¿verdad? Ahorita veo que están ahí en temor. ¿Y por qué? Porque aquí está claro mi identidad. ¿Cuál es mi identidad? ¿De temores? ¿De inseguridades? ¿O de vida y vida eterna? Como que se pusieron algunos serios. Aquí está claro. No será como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano y los saqué de la esclavitud. A ti y a mí nos sacó de la esclavitud, ¿sí o no? ¿Sí o no? Yo sí lo creo, porque tú y yo fuimos sacados de la esclavitud de Misraim. Y nuestros padres estaban en Misraim, sin identidad, estaban perdidos, estaban en esclavitud generacionalmente. Y la misericordia del Padre nos alcanzó y nos tomó de la mano
y Yeshua es de lo que vamos a hablar, de quien debemos de hablar y tener la seguridad. Él nos tomó siendo predestinados, porque esa es la palabra, predestinados para sacarnos de ese Misraim como Israel y llevarnos a la tierra prometida, de la esclavitud, porque ellos, por su parte, no permanecieron fieles a mi pacto. Aquí me hace reflexionar que tú y yo tenemos que mantener nuestro pacto con Él. ¿Por qué? Porque si ese error cometieron nuestros padres, de no ser fieles al pacto que hizo Adonai Elohim con ellos, entonces debemos de tener mucho cuidado. Por mi parte desistí de preocuparme por ellos o con ellos. Necesitamos estar alertas de no olvidar su pacto, del cual se refiere como nuevo pacto. Y dice en el verso 10, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Quién es casa de Israel? ¿Quién pertenece a la casa de Israel? Entonces, este pacto, ¿con quién lo va a hacer? ¿Contigo o conmigo? ¿Contigo o conmigo? No, usted diga conmigo. O sea, acuérdese que es personal este negocio. Es en el único negocio en que hay que ser envidiosos. Porque entre más envidiosos, más celosos del Eterno, del Padre Celestial. Y entre más celo tú tengas hacia Él y comunión, tú vas a estar más al tiro. ¿Y cómo? Te voy a decir cómo. Entonces, ese nuevo pacto, ¿verdad? Para la casa de Israel, y no solamente dice Adonai, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones, y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Fíjese que este nuevo pacto es una confirmación del anterior. ¿Por qué? Porque él anteriormente dijo, y mi pacto es este, ustedes, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Nada más que aquí le agregó, lo pondré en sus mentes y lo escribiré en sus corazones. En el anterior dijo, yo seré su Elohim y ustedes serán mi pueblo. Pero ahora Él quiere ponerlo en nuestra mente y escribirlo en nuestro corazón. ¿Cómo? ¿Cómo? A tal grado que dice, ninguno de ellos enseñará a sus conciudadanos ni a sus hermanos diciendo, conoce a Adonai, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor. Y luego, o sea, vemos que todos van a tener la capacidad de entender, de comprender la Torah, porque va a estar escrita en su mente y en su corazón. ¿Cómo? Es que yo no sé memorizar, es que yo no me la aprendo. Tienes razón, yo tampoco me la aprendo, ¿no? Si nos vamos a nuestras capacidades naturales, terrenales, tienes razón, pero Él, Adonai Elohim, todo lo tiene calculado, preparado. Pero para ello tú y yo tenemos que creer. Tenemos que creer. Dile al que está ahí cerca de ti en casa, cree. ¿Ya se lo dijiste? A ver, díselo otra vez. Cree. Porque te van a dar la llave. Porque para el que cree, todo le es posible. Y dice en el verso 12, porque los limpiaré de sus transgresiones a la Torah. El limpiarnos de las transgresiones a la Torah es, o sea, que nunca le hemos hecho caso. Que lo que dice, hacemos todo lo contrario. O si dice esto creo que es, o esto me conviene. O sea, todas esas transgresiones dice que Él nos va a limpiar de ello, de esas transgresiones. Y dice, y nunca más me acordaré de sus. Ay, eso está supremo. Eso está supremo. Por lo que Él ha dicho, un nuevo pacto. El primero se ha vuelto viejo, y lo que es antiguo y obsoleto está en camino de desaparecer completamente. ¿Estamos de acuerdo?
Dice en Efesios, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice, bendito sea Adonai Abba de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, quien en el Mashiach nos ha bendecido con toda bendición, en el Ruach, en los lugares celestiales. En el Mashiach, Él nos escogió en amor antes de la creación del mundo, para ser kedoshim, puros, rectos y sin defectos en su presencia. Él determinó de antemano que por medio de Yeshua HaMashiach nosotros fuésemos sus hijos de acuerdo a su voluntad y propósito. Verso 6. Para exaltación, para alabanza de Él, como corresponde al esplendor de la misericordia que nos dio por medio de el amado, en quien tenemos redención y por la sangre perdón de pecados, conforme a las riquezas de su favor inmerecido, abundando en nosotros en toda sabiduría, jokmah y entendimiento, y nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, que antes se había determinado en sí mismo. Verso 10, y pondrá en efecto cuando el tiempo esté maduro su plan de hacer nuevo otra vez y poner bajo el control de Mashiach todas las cosas, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. También en unión con Él nos fue dada la herencia, nosotros que fuimos escogidos de antemano, de acuerdo con el propósito del único que realiza todo el cumplimiento de su voluntad, a fin de que seamos para exaltación de su esplendor, nosotros, Israel, que primeramente pusimos nuestra confianza en el Mashiach. Aquí en esta porción, amados, estamos viendo cómo nos está dando Adonai Elohim y nos está mostrando cómo es que nosotros podemos tener o retornar a nuestra identidad de Israel. Es Yeshua HaMashiach. El nuevo pacto es Yeshua HaMashiach. Por Yeshua HaMashiach nosotros vamos a poder retornar a nuestra identidad. Y yo sé que dice que para todo aquel que cree tiene la salvación. Pero hay algo interesante, y voy a usar esta situación en la que dice que los demonios creen también en Yeshua. Yo no sé si usted lo sabía, pero ahí dice que los demonios creen también, pero dice y tiemblan, ¿no?, al nombre de Mashiach. O sea que no todos los que crean en Yeshua van a tener la identidad. No quiero ser contreritas, ¿verdad? Pero también quiero ser realista. ¿Realista en qué? En que si Satanás y los demonios creen en Yeshua, pero no se han convertido, ¿verdad?, a Mashiach, ni se van a convertir, sí quiero ser realista. Amén. A que el pueblo de Israel tiene que retornar a su identidad, a saber quién es, el por qué tantos años estuvo separado del Eterno, por el pecado, sí, pero también tenemos que estar conscientes terrenalmente, mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, todo mente, ¿no?, de que estoy dispuesto a retornar a mi identidad, o nada más me voy a quedar en el intento de retornar a ser pueblo de Israel. Aquí el Mashiach dice que Él nos escogió, en el verso 4, dice, en el Mashiach nos escogió en amor antes de la creación del mundo. Predestinación, llamémosle así. Tú y yo estamos aquí no por casualidad, ni por coincidencia, ni siquiera diosidencia.
sino por amor del Mashiach, porque Él desde el principio nos escogió. Pero Él lo que quiere es que estemos certeros, ciertos, de que tú y yo retornemos a nuestra identidad como Él quiere. Que no nada más nos quedemos a medio camino, que no nada más tengamos la intención, que no solamente creamos que ya somos, pero que no somos. ¿Cómo lo voy a saber? Vuelvo a repetir, Hasatán y los demonios creen en el Mashiach, Yeshua, pero no se someten a Él. ¿Y sabe por qué no se van a someter? Esos personajes. A ver, vamos a ver vamos al verso ahí en Efesios, a ver, vámonos al verso 13, porque ese no lo leímos. Dice en el verso 13: En él también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas noticias de salvación, y habiendo puesto su confianza en el Mashiach, voy a repetir esa porción, en él también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, las buenas nuevas o las buenas noticias de salvación o la Besorá, y habiendo puesto su confianza en el Mashiach, fueron, ¿qué? Sellados por Él. ¿Con qué? Con el Ruach HaKodesh de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de los que son salvos, y así darle la exaltación que corresponde con su esplendor. ¿Cómo voy a saber que soy? ¿Cómo voy a saber que voy a retornar a la identidad de Israel? El final del verso 13, que dice: fueron sellados por Él, por el Mashiach, por el Abba. Y dice que fueron sellados ¿con qué? Con el Ruach HaKodesh de la promesa. Esta parte sí me gustaría que usted la subraye ahí en su escritura. Esta parte es la que usted debe de tomar en cuenta. Porque tenemos que estar conscientes de nuestra identidad. Pero el que nos va a confirmar nuestra identidad, el que va realmente a hacer la diferencia entre Hasatán, usted y yo, es el Ruach HaKodesh. Porque Hasatán no puede, en él, el Ruach HaKodesh no puede obrar. Porque en Hasatán, ¿qué espíritu se manifestó? Todo lo contrario del Ruach HaKodesh. Todo espíritu impuro, todo espíritu de rebeldía, todo espíritu que no va conforme a la voluntad del Eterno. Entonces el Ruach HaKodesh, dice, es el que nos va a sellar. Y es el que nos va a dar la convicción de que somos hijos, de que somos pueblo y de que estamos retornando a nuestra verdadera identidad. A nuestra verdadera identidad, pero solamente con el Ruach Adonai Elohim. Efesios 1, 10, 12, dice: y pondrá en efecto, cuando el tiempo esté maduro, su plan por hacer nuevo otra vez. A ver, ya creo que me regresé. Sí, me regresé. Vamos a Yohanan 16. Yohanan 16, 13.
Dice, sin embargo, cuando venga el Ruach de la verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda verdad, porque Él nos hablará de su propia voluntad, sino que hablará solo lo que ha oído y Él les revelará el futuro. ¿Qué nos va a revelar? La verdad. ¿La verdad de qué? De que si somos o no somos pueblo de Israel. Son varios detalles que tenemos que tomar en cuenta. Amén, estamos en el retorno, pero tenemos que retornar con seguridad, tenemos que retornar con certeza, tenemos que retornar con esa convicción de que nada ni nadie nos pueda mover de nuestra emuná. Y vuelvo a retomar este ejemplo que le estaba dando, ¿sí? Es que te manipulan. No, ahorita los que están manipulando son todos los que andan ahí. Y los que se decían que nadie los manipulaban, los manipulan re bien. ¿Tú tienes confianza en la sangre de Mashiach? ¿Tú crees en la redención del Mashiach Yeshua? ¿Tú crees que la obra de vida que el Mashiach te ha dado existe o no existe? ¿Es verdadera o no es verdadera? ¿Cómo lo sabes? ¿Quién te da testimonio de ello? El Ruach HaKodesh Adonai Elohim. El Ruach HaKodesh Adonai Elohim es el que te va a dar la convicción, el que te va a llevar a toda verdad, como dice, y a toda justicia. Dice en Yohanan 15:26. Pero cuando venga el Redentor, a quien yo les enviaré, que yo les enviaré con la presencia de mi Abba, el Ruach de la verdad, el quien procede de la presencia de mi Padre, Él testificará acerca de mí. Ahí nosotros estamos viendo cómo Yeshua Mashiach nos está diciendo, tú no te preocupes, yo estoy contigo, mi Padre es el que tiene el control. Él te va a guiar en toda la verdad. ¿Por qué? Porque recordemos que hay muchas enseñanzas ahorita. Ahorita hay muchas filosofías, muchos conceptos, muchas circunstancias, situaciones, pensamientos, ideas. Pero muchos de ellos están llevando en contra de la obra del Mashiach Yeshua. En contra de aquello que va a salvar tu vida, tu alma, aquello que te va a dar vida y vida eterna. La preocupación que tenemos y que tenemos en este congreso es que tú llegues a la vida eterna. Tú que estás aquí y que estás allá, hasta lo último de la tierra, dice, que su palabra, su nombre llegará hasta lo último de la tierra. Y gracias al Padre por estos recursos, por estos medios. Yo nunca, nunca pensé que la palabra del Eterno pudiéramos participar de ello. Y mira, ahora hasta lo último de la tierra. El Padre nos está dando la oportunidad de poderlo compartir. De poderlo compartir hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la certeza, la seguridad del camino en el cual estamos, de esa identidad que el Padre ahora nos está manifestando, nos está revelando, está abriendo, está quitando esas vendas en lo que teníamos los ojos tapados, estábamos enceguecidos, veníamos de las tinieblas a la luz admirable, como compartía la hermana Hunter, ¿verdad? De la luz, de la oscuridad a la luz admirable. Todos esos velos están cayendo, esa unicidad que va a haber entre Yehudá y Israel, esas situaciones y circunstancias de lo que el Padre obró y de toda la idolatría que nos ha sacado, el único que va a dar testimonio es el Ruach Adonai Elohim. Si tú y yo no estamos seguros de eso, no estamos ciertos de ello, tú y yo no vamos a poder llegar a la meta final. Dice en Yohanan Aleph,
Me gustaría que fueras a Yohanan Aleph, capítulo 2, verso 27. Dice, pero la unción que ustedes han recibido de Él, ¿de quién Él? De Mashiach. Pero esa unción, ¿cuál es? El Ruach Adonai Elohim. ¿Sí? La unción del Ruach Adonai Elohim es la que tú tenemos que recibir de Él. Y es donde tenemos que estar bien ciertos y bien seguros. Y este tema lo estoy tocando porque yo sé que hay muchos entre nosotros que creemos que el Ruach de Adonai Elohim nada más es una palabra, es una frase o es una referencia. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en tu vida, en mi vida, en la vida de mi familia, o se manifiesta o se manifiesta. ¿Y cómo es que yo sé que se está manifestando el Ruach de Adonai Elohim? ¿Sí? Porque yo y mi casa serviremos a Adonai. Pero no solamente eso, sino porque yo sé que en esta tribulación, que muchas almas están pasando, yo tengo la certeza y la seguridad que por el Ruach Kodesh Adonai Elohim tenemos vida. Y que, como dice su palabra, nada ni nadie me podrá tocar. Yo sí digo que a los que ha tocado, pues les toca. Porque también el que tiene el control de todo, ¿quién es? Pero ¿qué testimonio que tengo que dar yo? ¿De temor? ¿De miedo? ¿De inseguridad? ¿De no hacer frente a una mentira que se ha manipulado y que sigue manipulando? Es que es verdad, amén. Pues, posiblemente puede ser verdad. Yo sigo con esa. Posiblemente puede ser verdad. Pero ¿sabes qué? A mí más seguridad me da Adonai Elohim por medio de su Ruach HaKodesh. Porque dice su palabra que es poder de Elohim. Tú y yo podemos creer en Adonai Elohim. Tú y yo podemos ser pueblo de Israel. Pero si tú y yo no creemos en el poder de Adonai Elohim, que es su Ruach HaKodesh, de nada me sirve creer en él. O sea, te estoy hablando claro, yo te estoy diciendo que te voy a hablar claro. ¿Por qué? Porque hay muchos que caminan así, que creen, pero no creen en el poder. ¿Por qué no creen en el poder? Porque no lo ven manifiesto en tu vida. No lo ves manifiesto en tu entorno, no lo estás viendo manifiesto en tu casa. Tú tienes que ver el poder de Adonai Elohim por medio del poder del Ruach HaKodesh. Y tú decir, en mi casa fluye el Ruach HaKodesh. Está el Ruach HaKodesh. Porque aún Él es el que me redarguye de todo pecado. Él es el que me redarguye, ¿para qué? Para corregir deficiencias.